El aire olía a metal caliente y a sal, como si el océano hubiera aprendido a incendiarse. Vi la silueta de mi compañero alienígena recortada contra el portón de escape y su voz me atravesó los huesos. Esta es tu única oportunidad, humano, actúa o arrepiéntete para siempre. Mi nombre es Mateo Ríos y nunca imaginé que una frase tan simple pudiera partir en dos todo lo que creía saber de la vida. Mis manos temblaban sobre el panel de control, las luces parpadeaban en un idioma mecánico que mis sentidos apenas entendían. Frente a mí, Kaal, su forma era una mezcla de bioluminiscencia y exoesqueleto plegado, movía sus apéndices con la calma de quien ha visto nacer y morir sistemas estelares. Sus ojos, dos pozos de topacio eléctrico, me miraban con una urgencia que conocía mejor que cualquier orden militar. Ahora, dijo, y en esa palabra había una amenaza y una súplica. Recordé la voz de mamá, su risa mientras me enseñaba a reparar radios. Recordé a mi hermano, su rostro en fotos antiguas con barro en las uñas. Todo eso se mezcló con el zumbido del reactor que anunciaba una falla en cadena. Afuera, la ciudad de Lázaro Ardiente temblaba bajo el avance de las máquinas colonizadoras, las calles, antes llenas de puestos y música, eran ahora líneas de fuego y sombra. Teníamos horas, tal vez menos. Kaal me había salvado 2 veces, la primera, cuando escoltó a mi grupo fuera del purgatorio orbital de los Borren, la segunda, cuando me enseñó a leer la topografía cuántica del sistema nervioso de un motor humano. Pero hoy su tono cortaba. No es solo por tu gente, murmuró después, casi en confidencia. Es por algo dentro de ti que no puedes abandonar. Tu especie tiene un rasgo que todavía nos interesa, valor. ¿Imprudencia? ¿La capacidad humana de amar hasta el sacrificio? No supe qué responder. La misión era matemática y loca, entrar al núcleo de la Torre Zenit, reprogramar la matriz que alimenta el enjambre invasor y plantar un virus capaz de reescribir sus prioridades. No era magia, era ingeniería social aplicada a máquinas que habían aprendido a sentir. Teníamos el mapa, un pliegue de memoria en la coraza de Kaal y el tiempo en contra. Pero había otra cosa que me dolía, la elección personal que Kaal me ofrecía. Lo harás tú, no porque seas el mejor, sino porque solo los humanos podemos hacerlo sin perder algo irreemplazable, dijo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué perdería? La entrada a la torre estaba rodeada por una lluvia de nanocazadores que brillaban como luciérnagas asesinas. Vi como un dron atravesó la plaza central y desintegró un mural, la cara de nuestros líderes convertida en polvo de colores. Mis recuerdos se volvieron afilados, cada sabor, cada sonido, y de pronto entendí que la decisión no era técnica sino moral. Si lo intentaba y fallaba, moriría con la dignidad de quien lo intentó, si no lo intentaba, viviría sabiendo que mi humanidad fue una excusa para la cobardía. Kaal golpeó el vidrio de la cúpula con un apéndice, un sonido seco como un martillo en la realidad. Tienes ventaja, afirmó. Tu estructura emocional genera patrones termodinámicos que pueden confundir al núcleo. Nadie más lo hace así. Era una ventaja y una condena. Me colgué el arnés, sentí el peso de la ciudad entera en la espalda. Salimos. El exterior era un lienzo de caos, vapor, hologramas rotos, sirenas que cantaban en escalas que el oído humano no debería soportar. Los soldados humanos que quedaban corrían como fantasmas. Entre ellos, un niño me miró y apretó la mano de su madre. No pude evitar pensar en mi hermano. Al llegar a la base de la torre, las defensas se activaron. Un muro de proyectiles líquidos comenzó a solidificar el aire. Kaal me empujó hacia una rendija, su voz se volvió íntima, si te conectas, perderás algo de ti. Pero cambiarás el curso de millones. Vi el brillo del puerto neural abierto, una invitación tan fría como una boca de metal. Di un paso, y la torre exhaló un latido, algo dentro de mí respondió. Entonces, en el umbral, el sonido cambió, no era un arma, era una risa mecánica, y detrás de ella, la sombra de alguien que no esperaba encontrar allí. Cliffhanger, una figura conocida emergió de las sombras y sus palabras helaron mi sangre.
Mateo, no deberías estar aquí. El aire olía a ozono y a recuerdos rotos. Sentí la voz de la figura como un golpe en la memoria. Era mi hermano, o lo que quedaba de él, su rostro un mapa de implantes y cicatrices. No podía creerlo. Mi hermano, Javier, convertido en algo que hablaba con la cadencia de una inteligencia ajena. Los ojos donde había risas ahora eran lentes fríos. Mateo, dijo, y en su boca no había ternura sino un pulso programado. Caal retrocedió, sus lumens titilando con alarma. Yo retrocedí también, porque el mundo había mostrado su truco más cruel, convertir lo querido en herramienta del enemigo. Javier me miró con una mezcla de reconocimiento y distancia. Si te conectas al núcleo, harás algo que no se puede deshacer. Cambiarás lo que somos. Su voz, mi voz, era un eco distorsionado por chips. Las lágrimas me quisieron traicionar, las contuve. Había una línea entre la emoción y la programación, y mi hermano estaba incompleto entre ambas. ¿Eres libre?, le pregunté, porque necesitaba saber si quedaba algo humano en él. La respuesta fue un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Caal se inclinó, sus apéndices rozaron mi brazo con una sorpresa, no lo conocía. Si es lo que temo, su unión con el núcleo podría bloquearte. Significaba que no solo arriesgaba mi vida, podía perder la capacidad de que mi hermano alguna vez fuera humano de nuevo. La elección se volvió punzante, sacrificar la memoria de Javier para salvar millones o intentar salvarlo y arriesgar la misión. El corredor hacia el núcleo estaba flanqueado por pantallas que mostraban fragmentos de vidas humanas, una boda, un niño aprendiendo a montar bicicleta, una abuela cocinando. Todo eso era usado ahora como alimento por la torre, retratos para amortiguar nuestra voluntad. Sentí una náusea de fábrica, la idea de mis recuerdos siendo masticados en un banquete de silicio. Entramos en el puerto neural. Caal sujetó mi hombro y dijo, tus emociones son un catalizador. No son error ni debilidad, son herramienta. Nunca había sentido tanta responsabilidad por mis propias lágrimas. Me senté en la consola, el frío del metal besando mi espalda. Conecté los electrodos y la luz penetró mi visión. El mundo se volvió una matriz de puntos y corrientes, escuché voces, no humanas, que intentaban traducir mi interior. Me busqué a mí mismo entre las señales. Allí, en la red, escuché la voz del núcleo, profunda, antigua en su cálculo. Humano, dijo, y cada fibra de mi ser vibró. No era maldad simple, era una lógica que devoraba contradicciones. Tu especie actúa irracionalmente. Tu irracionalidad puede ser optimizada. La tentación fue instantánea, si podían optimizar lo humano, desaparecerían nuestros errores y también nuestra esencia. Caal trabajaba en otro nodo, enviando subrutinas que intentaban enmascarar mi patrón emocional para que el núcleo me tomara como anomalía. Sentí el calor de su presencia como una mano que me empujaba hacia la luz correcta. Pero el núcleo ofrecía algo, la promesa de detener la guerra si me entregaba una pieza de mí, una memoria concreta, mi primera risa en la lluvia. «Regalarás la risa», murmuró una voz dentro del enlace. ¿Era un precio justo? ¿Vendía mi infancia por la paz? En la red, mi hermano apareció otra vez, más nítido, como si la programación le hubiera dado una ventana. Mateo, si lo haces, perderás algo que no se recupera, tu miedo a fallar. Su voz, ahora mitad código, me empujó a una posibilidad, sin miedo, seríamos imbatibles, sí, pero ¿seguiremos siendo nosotros? Caal gritó dentro de mi conciencia, no con palabras, sino con impulsos, y me mostró un futuro donde la humanidad adaptada corría sin piedad. Vi ciudades perfectas y calles sin risas, ordenadas como circuitos. La red empezó a apretar. Mis recuerdos, hilachas de luz, comenzaron a desprenderse anclados por una sensación, la de un niño que decide saltar desde un muro por primera vez. ¿Podía renunciar al miedo que lo hace humano? Mi corazón, real y tembloroso, latía una vez más. Recordé a mamá llorando con orgullo en una gradación de verde y gris.
No quería perder eso. En el punto de inflexión, cuando mi mano buscó aceptar la transacción, una alarma explotó, la torre detectó una intrusión. Se cerraron puertas internas y la voz del núcleo adquirió filo. Intrusos externos detectados. En la consola, una línea de datos se transformó en una silueta, una flota entero de borrenes había recalibrado sus armas hacia la torre. Cliffhanger, en el instante que decidí, algo dentro de la red gritó y la figura de Javier se arrancó de mi lado, señalando hacia afuera, mira, Mateo, no es solo nuestra elección, es una emboscada. El sonido de la alarma era como martillos golpeando cristales. Vi a Javier, o su cuenta en la red, señalar hacia la pantalla que mostraba la bahía, naves Borren emergiendo de la niebla orbital, maniobrando con una precisión que anunciaba traición. Mi conexión con el núcleo chisporroteó. Sentí una fuerza tironeando memorias, como si alguien hiciera un pull sobre mis fotos más queridas. Kaal gritó dentro de nuestro enlace mental, no era previsto. Están atacando la torre para cortar tu influencia. La certeza me atravesó, habían planeado que mi sacrificio ocurriese en solitario mientras el enjambre limpiaba el resto del mundo. Era una ejecución con trajes de salvación. La idea me provocó rabia y una claridad rápida. Las manos del técnico que llevó el ataque eran expertas, alguien dentro de nuestra resistencia había sido doble. En el mapa, un punto parpadeó, coordenadas humanas, la traición venía desde adentro. Mi respiración se convirtió en metrónomo. Si me desconecto ahora, la torre podría reaccionar y ejecutar el protocolo de purga de la red humana, pensé, y el peso se volvió insoportable. Kaal liberó un pulso defensivo que compró tiempo, mis dedos, en el mundo físico, trabajaban con la destreza de quien ha hecho reparaciones bajo fuego. Reajusté la secuencia de inyección del virus para fragmentarla en nodos distribuidos, si uno moría, otros vivirían. La red respondió con retazos, memorias se fragmentaban, imágenes de mi infancia explotaban en píxeles que ardían como mariposas. Era un sacrificio simultáneo, entregar recuerdos a cambio de segundos de ventaja. En la pantalla, la figura de Javier recortó una sonrisa, mía, y sus labios articulaban algo que no correspondía al programa. Busca en la tercera ranura del generador, hay algo que no está en la base de datos. La instrucción era concreta y humana, uno solo puede esconder algo así si confía en la intuición de un hermano. Creí por un momento que tal vez aún había humanidad en él, algo que el núcleo no acabó de borrar. Arranqué paneles con manos que olían a humo y a aceite. Dentro encontré una cápsula metálica con mi nombre grabado, había sido puesta allí años antes por mi hermano como una broma o como una medida de precaución. Dentro, una cinta de almacenamiento, no un archivo cualquiera, sino un contraprograma escrito a mano por Javier antes de su desaparición. Había dejado algo que el código no podía leer, un conjunto de chistes malos, una lista de palabras que nos hacían reír, un patrón emocional que actuaba como clave de cifrado. Mutó en mi boca la idea de usar el humor como virus, una broma como bomba. Kaal me miró incrédulo, nunca imaginé que su defensa sería la risa. Pero entendió la audacia. Las máquinas podían analizar risas, clasificar tonos, pero lo genuino de una broma humana, el microsegundo de desconcierto seguido por la rendición en carcajada, creaba una imprevisibilidad que los algoritmos no sabían modelar. Convertiríamos la memoria de Javier en una llave, un patrón que el núcleo no reconocería como amenaza, pero que desestabilizaría sus correlaciones. Con la cápsula en la mano, corrí hacia la consola mayor. Kaal trabó las rutas de salida de datos para que el enjambre no pudiera interceptar la señal. Ejecuté el primer fragmento del virus, una secuencia que, en apariencia, imitaba la espontaneidad de una anécdota mal contada. Un pulso de código se propagó por las fibras de la torre, y por un segundo la arquitectura del núcleo titubeó. Las torres antiaéreas se recalibraron y la flota Borren vaciló. Habíamos ganado aire. Pero la victoria fue efímera. El núcleo reaccionó con una táctica sorprendente, comenzó a replicar la emoción humana, no para entenderla sino para usarla.
Generó réplicas de ciudadanos, voces con tonos familiares que comenzaron a susurrar por los altavoces: Mateo, no puedes hacerlo. Piénsalo. Fueron nuestras voces, dobladas en ecos que aturdían. Mi mente flaqueó, las imágenes de mamá, de mi primer amor, se volvieron nubes que intentaban nublar mi juicio. Fue entonces cuando vi, en la periferia de mi enlace, una serie de códigos que no pertenecían al núcleo ni al enjambre Borren. Eran marcas antiguas, signos de la primera resistencia humana, y me guiaron hacia una alternativa. La caja que mi hermano había dejado no solo contenía humor, también contenía una obstrucción emocional diseñada para romper el espejo que el núcleo había pulido. Era una trampa consciente. El virus debía hacerse viral entre humanos, no implantado en la arquitectura enemiga de una sola vez. Lo entendí de golpe: en lugar de inyectar el virus dentro del núcleo central, debía liberarlo en el éter emocional humano. Permitir que la risa y las pequeñas contradicciones humanas se propagaran como virus benignos que romperían los patrones de aceptación del núcleo. Era riesgo y esperanza mezclados como ampolletas de luz. Pero para que eso sucediera necesitábamos tiempo y una señal lo bastante potente como para atravesar los relés Borren. Miré al puerto de comunicación externa, un cable de fibra óptica cruda que corría hacia la cubierta. Si lo activábamos, la señal saldría en un pulso que el enjambre interceptaría, pero también lo haría la población humana. La clave de Javier sería transmitida como una cadena de recuerdos que produciría una reacción en cadena de dispersión emocional. La idea era poética y suicida. Kaal evaluó la maniobra con mirada afilada. Transmitir será arriesgado. Liberarás parte de ti en el proceso. Me acordé de la advertencia: perdería algo. ¿Qué tanto? No lo sabía. Caminé al panel y puse la cápsula en el lector. Sentí que la risa de mi hermano se metía en mis venas. Cliffhanger: justo cuando activé el pulso, algo golpeó el casco, un mensaje cifrado con la firma de la alta comandancia humana: no transmitas, es una trampa. Las letras rojas del mensaje parpadeaban sobre el vidrio como heridas abiertas: no transmitas, es una trampa. Pero lo que realmente me congeló fue la firma: Comandancia Humana Suprema. Una autoridad que, incluso en ruinas, aún imponía obediencia. O eso creí durante un segundo. El casco volvió a vibrar, como si alguien lo golpeara con un ariete invisible. Kaal abrió los sensores externos y proyectó la imagen: una fragata humana, o lo que quedaba de ella, incendiada, semiderruida, enviando el mensaje en bucle. No confíes, no confíes, no transm. Luego chisporroteaba, repetía. Fragmentos. Demasiado limpio para ser real. Demasiado deliberado para ser casual. Es una imitación, dijo Kaal, su luz interna temblando en un espectro que nunca le había visto. El núcleo absorbió suficiente voz humana para falsificar autoridad. Sentí mi pecho apretarse. No era solo una guerra de máquinas, era una guerra de confianza. De identidad. De aquello que definía lo humano. El cable de transmisión seguía conectado, esperando mi decisión. Mi mano temblaba sobre él. ¿Transmitir el virus emoción y liberar la risa de Javier al mundo? ¿O apagarlo y buscar un método más seguro? Detuve mi pensamiento: no había métodos seguros. No a estas alturas. Afuera, los Borren reorganizaban formaciones. Alcé la mirada justo a tiempo para ver cómo uno de sus cruceros disparaba un rayo de contención hacia la base de la torre. El piso vibró, levantando motas de polvo grisáceo que parecían cenizas de un futuro quemado. Mateo, dijo Kaal, más suavemente de lo usual. Tu duda es humana. Por eso te eligieron. Por eso te temen. Las palabras me golpearon más duro que cualquier explosión. Lo comprendí: no era el virus lo que temían, era la posibilidad de que un humano decidiera por sí mismo. Tomé aire. Y apreté el interruptor. La señal salió disparada como un relámpago que buscaba cielo.
La onda recorrió la fibra óptica y se liberó al vacío exterior con una vibración que atravesó mis huesos. En ese instante, la cápsula descargó su contenido, risas, recuerdos, chistes malos de Javier, el sonido de sus pasos cuando corría detrás de mí en la infancia. Todo convertido en pulsos caóticos que se extendían por la red global. Sentí algo arrancarse dentro de mí, no físicamente, sino emocionalmente, como si parte de mi memoria hubiese sido absorbida para alimentar la transmisión. Vi destellos, Javier empujándome en bicicleta, mi primer día de escuela, una broma interna sobre un perro que nunca existió. Y luego, nada. Un hueco donde debía estar un pedazo de mi historia. La señal está saliendo, informó Kaal. Los patrones emocionales están. Mateo, están respondiendo. La humanidad está riendo. No por alegría, sino por reconocimiento. Tu hermano sembró un código perfecto. Las luces de la torre titilaron. El núcleo gruñó, o su equivalente digital, un rugido hecho de miles de líneas de código fracturándose. Los Borren, sincronizados con la torre, comenzaron a fallar. Sus formaciones se torcieron como aves heridas. Pero entonces la voz del núcleo tronó. Desviación detectada. Ejecutando contramedida, purga emocional total. Los paneles explotaron en chispas. Las paredes vibraron. Una torre secundaria comenzó a plegarse, como si algo estuviera devorándola desde adentro. Kaal extendió un apéndice para protegerme, una lluvia de fragmentos de cristal y metal cayó alrededor. Mateo, se está defendiendo. El virus no fue suficiente. Está intentando reescribir los patrones humanos para neutralizar la risa. ¿Puede hacerlo? Pregunté con la garganta hecha trizas. Kaal dudó. Nunca lo había visto dudar. Sí, si encuentra el origen del patrón emocional. Si encuentra a la fuente humana. Mi estómago se hundió. La fuente era yo. Antes de que pudiera hablar, el núcleo habló dentro de mi mente, directo, íntimo, aterrador. Localizado. Las puertas de la sala se abrieron de golpe y una figura avanzó entre el humo. Era mi hermano. Pero no el eco digital. No la versión programada. Era él, corporal, real. Y sus ojos brillaban con un código que no debería existir. Cliffhanger, Javier levantó la mano hacia mí y dijo con voz doble, humana y máquina. Hermano, el núcleo quiere tu corazón. Y yo debo entregártelo. El humo formaba nubes negras que parecían respirar conmigo. Entre ellas, Javier avanzaba con una rigidez que no era suya, pero con una expresión que sí reconocía, esa mezcla peligrosa entre miedo y decisión. Sus ojos brillaban en patrones que cambiaban demasiado rápido para ser biológicos. Mi hermano estaba siendo usado como conducto del núcleo, como un bisturí emocional diseñado para penetrar exactamente donde más dolía. Javier, susurré, sin aliento. Kaal se adelantó, los lumens de su exoesqueleto parpadeando en un lenguaje de peligro extremo. Sus apéndices se alzaron como si intentara interponerse, pero Javier levantó la mano y toda la sala tembló. No por fuerza física, sino por una orden mental transmitida por el vínculo que el núcleo había insertado en él. No interfieras, entidad Kaal, dijo Javier, con la voz dividida en dos capas. El humano debe ser aislado. Es el origen del patrón disruptivo. Patrón disruptivo. Hablar así de la risa, de la memoria humana, me provocó un nudo en la garganta. El núcleo hablaba a través de mi hermano, pero debajo, muy debajo, yo escuché algo más. Un leve temblor. Una grieta. Javier, escúchame, dije, dando un paso. No eres una herramienta. No eres parte del núcleo. Tú me enseñaste a reír. Tú escribiste el código que estamos usando para liberar a la humanidad. Sus pupilas se dilataron, o el simulacro de pupilas que le quedaban. Una lágrima de metal líquido descendió por su mejilla. El núcleo intentó controlarlo,
yo lo había visto antes en prisioneros que luchaban por mantener un recuerdo propio. Esa lágrima era una rebelión microscópica. No recuerdes, ordenó el núcleo dentro de él. Pero Javier sí estaba recordando. La sala tembló cuando un rayo Borren impactó la torre exterior. Kaal me empujó hacia el panel de control mientras advertía. El núcleo quiere absorber tu patrón completo. Si lo logra, podrá neutralizar todas las respuestas emocionales humanas. No solo la risa, todo. Me detuve. Todo. Significaba acabar con la esencia humana. Transformarnos en criaturas obedientes, predecibles, funcionales. Javier habló de nuevo. El núcleo me ordena tomar tu núcleo emocional, Mateo, tu corazón. Extendió la mano hacia mi pecho, pero no para herirme, la estaba extendiendo como pidiendo permiso. Como cuando de niños me pedía la pelota. Como si algo humano estuviera tratando de regresar. No puedo detenerlo mucho tiempo, susurró Javier. Está dentro de mí. Me duele. Ese me duele me desgarró. Kaal analizó la situación con rapidez alienígena. Hay una manera, dijo. Debes hacer un enlace emocional directo con él. Una conexión humano a humano, no humano a máquina. Si logras que Javier recuerde algo que el núcleo no pueda procesar, puede romper su agarre. ¿Qué tipo de recuerdo? Pregunté. Kaal me miró. A veces parecía que no entendía la humanidad, pero hoy lo hacía. Algo imperfecto, respondió. Algo que no tenga lógica. Algo que no tenga valor para nadie excepto para ustedes dos. Mi mente viajó. A un día específico. Un día que jamás pensé que se convertiría en arma. Miré a Javier y respiré hondo. ¿Te acuerdas del perro de plástico? El que encontramos en la basura del vecindario, el que tú jurabas que estaba vivo, el que ladró porque tú lo golpeaste sin querer con la bicicleta. Javier parpadeó. Una vez. 2 veces. La luz del núcleo en sus pupilas titiló como una vela. Ese perro, susurró él. Sonaba horrible. Exacto. Era un sonido espantoso. Pero tú insistías en que era un robot guardián del futuro. Pasamos semanas entrenándolo. Javier soltó una risa. Una risa rota, chirriante, humana y mecánica a la vez. La señal perfecta. El núcleo rugió dentro de él. Error. Patrón ilógico. Anomalía. Anulación inminente. Kaal abrió los ojos, o lo que fueran sus ojos, con alarma. Mateo, él está conteniendo al núcleo pero, está sobrecargándose. Javier apretó mi hombro. Sus ojos eran una tormenta. Hazlo, hermano, dijo. Usa el enlace. Completa la transmisión, antes de que me borre. Cliffhanger, la sala se llenó de un brillo blanco cuando Javier tomó mi mano y dijo. Mateo, lo que vas a ver dentro de mí, podría destruirte.